¿Qué futuro le espera a un país que de manera sostenida tiene más gastos que ingresos? Y eso le hace emitir una deuda, y la deuda es cada vez más grande. ¿Es eso algo para preocuparnos o es algo para no preocuparnos? Vamos a hablar de eso con Samuel. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Estamos hoy de nuevo con Samuel Díaz Jiménez. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes, Gustavo. Encantado de estar aquí otra tarde más con vosotros. Bueno, encantados nosotros estamos de tenerte y de que podamos reunirnos para hablar otra vez de nuestros econominutos o unas pequeñas píldoras de economía en unos breves minutos, cosas que pensamos que son importantes y que se deben comentar. Hoy vamos a hablar de la deuda. La deuda se origina porque el Estado no tiene suficientes ingresos para pagar los gastos que tiene. Aproximadamente, los gastos actuales están en el nivel del doble de los ingresos. Eso quiere decir que hay que emitir una cantidad de deuda que equilibre el presupuesto. ¿Qué pasaría, Samuel, si una persona tuviera de manera sostenida más gastos que ingresos como tiene el Estado español? Pues la verdad que sería una situación bastante delicada y una situación que llevaría a esa persona o empresa a la quiebra más absoluta y obviamente pues, a una situación que obviamente no le deseamos a nadie. Para recalcar también decir que España, como has dicho, es un estado deficitario que solamente ha conseguido superávit, es decir, tener más ingresos que gastos 2 años en toda la historia, 2 años en los que hubo una burbuja inmobiliaria que obviamente inflaron esos ingresos, por lo tanto per se España siempre ha sido un estado deficitario y hoy actualmente, España gasta al año de en torno a 45 o 50 mil millones de euros más de los que ingresa. O sea, es decir, ya no solo o sea, que se financie con deuda pública y que imprima más deuda pública que colocar en los mercados financieros, sino que también aparte tiene que financiar ese déficit público que me gustaría que lo comentara Gustavo, que al final es una parte importante del presupuesto porque a día de hoy, y yo creo que es algo importante que creo que debe recalcar y que los oyentes lo sepan y que los televidentes lo vean, que España no se quita deuda pública, ¿no, Gustavo? O sea, España lo que hace es pagar intereses, porque la deuda no se la quita, ¿verdad? Eso es, la deuda se refinancia porque tenemos el paraguas del Banco Central Europeo que hace digamos, un camino un poco complicado para obligar a que los bancos comerciales compren esa deuda pública y luego el Banco Central Europeo les vende, les da dinero recién imprimido a los bancos comerciales tomando como colateral o como garantía de ese dinero la deuda pública que han comprado los bancos privados. Es decir, que no es que el Banco Central Europeo compre realmente la deuda de manera directa, sino que lo hace de manera indirecta, pero en última instancia el Estado español sabe que hay un comprador de último recurso, por así decir, que es el Banco Central Europeo, que nunca se va a quedar deuda sin comprar, porque si se queda deuda sin comprar, el Banco Central Europeo se va a encargar de comprarlo, ¿no? Indirectamente. Entonces, lo que el Estado paga son los intereses de la deuda, ¿no? Porque el capital de la deuda se refinancia, ¿no? Entonces, esto lo que tenemos que pensar es cómo de importante es este pago de los intereses, ¿no? Si estos pagos de intereses, si se dedicase a otra cosa, pues eso se podría destinar a un gasto productivo de la economía que nos hiciera ser más ricos. Se podría dedicar, como siempre se dice, mejorar la sanidad o mejorar la educación, ¿no? De alguna manera estamos quitándole esa cantidad de intereses que se paga, se lo estamos quitando cada año a los españoles que la podrían disfrutar como gasto público del Estado, ¿no, Samuel? Pues sí, así es. Y de hecho, lo comentabas tú ahora, que al final los intereses de la deuda animo a que todo el mundo no solo nos escuche, sino también que lo cuestione, que lo googlee, que investigue en Internet y vea que los intereses de la deuda suponen una partida del presupuesto general del Estado muy importante, que cada año crece y sigue creciendo vamos, apostaría que va a seguir creciendo todavía más, porque al final, como comentamos antes, ¿qué le pasaría a cualquier familia si incurriera en este tipo de prácticas? Obviamente, no solo que se iría a la quiebra, sino que también las consecuencias a la hora de acceder al crédito serían muy perjudiciales. Y eso a España entiendo que en el futuro, en corto o medio plazo, le deberá pasar, porque ya el Banco Central Europeo, aunque no sé hasta qué punto creérnoslo o qué fiabilidad tiene en sus palabras, el Banco Central Europeo dice que va a dejar de abrir su paraguas para que países, economías tan endeudadas como la española puedan aprovecharse de eso. ¿Eso qué significa? Que automáticamente la prima de riesgo se dispara,
que los bonos se nos complican muchísimo colocarlos en mercados financieros y que al final la refinanciación de nuestra deuda va a ser mucho más costosa. Y lo que ahora se llama 30.000, 40.000 millones de euros, podría llamarse 80.000 millones. Y eso en la vida de todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo se traduce en menor capacidad productiva y en una menor capacidad a la hora de planificar un proyecto de vida, Gustavo, porque al final todo el mundo quiere planificar un buen proyecto de vida en el que planificar la educación de los hijos, vacaciones, viajes, no sé, estudios y un largo etcétera que cada uno que nos esté escuchando se pondrá en su propio caso, ¿no? Y quita capacidad porque si al final tenemos que destinar gran parte de nuestro año a rendir con las obligaciones tributarias en las que se encuentran pago de la deuda, pago de intereses de la deuda y un gran etcétera, pues obviamente el país, la economía, va a dejar de producir esa prosperidad que todos ansiamos, ¿no, Gustavo? Eso es, eso es. Es decir, que de alguna manera la deuda es una de esas cosas que casa mucho con la idea del libro de Henry Hazlitt de Economía en una lección, ¿no? De lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Digamos, la deuda es lo que no se ve, ¿no? Porque hoy en día estamos disfrutando de una serie de cosas que está pagando el Estado con base a la deuda y eso al político le viene muy bien porque permite, digamos, dar más cosas públicas a la gente que la gente valora mucho y sobre todo a la hora de votar, pues le hace al político quedar muy bien, ¿no? Lo que no se ve es que en realidad lo que estamos haciendo es enterrarnos a nosotros mismos porque esa deuda lo que nos hace es ser cada vez más pobres y eso nos llevará también a que poco a poco pues la clase media vaya desapareciendo, que creo que es un tema también, Samuel, que en algún día trataremos también en estos econominutos, ¿no? Y también, Gustavo, ya para terminar, para que el que nos escucha y el que nos vea pueda comparar con dos situaciones idénticas, pero una en la vida real, entre comillas, y otra lo que hace el Estado, es que tú fíjate la situación que ha atravesado el Fútbol Club Barcelona, a ver, no tiene nada que ver con un Estado, pero sí es verdad que la situación financiera sí tiene que ver cómo incurrieron los dos, el Estado y el Barcelona, en deuda ingentes por hacer incurrir en prácticas que eran populistas para sus socios, para su electorado, etcétera. Y al final, la de titulares que ha ocupado la situación del Barça, que no jugaba Europa, que los sponsors se le complicaban para patrocinio, que no podía cometer fichajes que quería, que no podía cometer fichas. O sea, en periódicos deportivos y en periódicos no deportivos, la situación del Barça se ha hecho eco en infinidad de medios. Mucha gente ha salido a criticarlo, se ha llevado palos por todos lados en el mundo del fútbol, en el mundo de la economía. Sin embargo, es lo que tú dices de la ruina silenciosa, que en un titular, por ejemplo, el diario Expansión o el diario que sea, sale mañana y dice que la deuda pública española ha pasado de 1 billón de euros a un 1,7 billones de euros, por ejemplo, y ya te digo yo que no habría nadie por las calles, nadie diría nada, porque al final es lo que tú dices y esa es la clave y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Animo a la gente de verdad que cuestione el tema de la deuda porque es un tema muy peligroso, es un tema de los que nos tenemos que hacer responsables porque es nuestro dinero y es lo que va a devenir que podamos planificar mejor o peor nuestro proyecto de vida. Y es verdad que día a día estamos mucho más endeudados, enterrados, como tú decías, y que al final eso merma ahora y en el futuro nuestra capacidad. Y eso es muy importante, Gustavo. Eso es, eso es. Entonces, la deuda pública sobre el PIB en el 2008 el 35%, en el Ujú. 2023-2022 está en torno al 110-115%, y eso lo que quiere decir es que ha crecido mucho más la deuda de lo que ha crecido el PIB y estamos literalmente enterrados en deuda. Y bueno, pues gracias a que estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo, no nos vamos a la ruina, pero hay que saber que la situación, de luego, es una situación que es potencialmente peligrosa. Totalmente, Gustavo, coincido contigo. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Samuel. Encantado de verte de nuevo y estamos en contacto, ¿vale? Estupendo, nos vemos en otra nueva entrega, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego, chao.